nosotros, si no has nacido de nuevo, estás aquí, nacer de nuevo, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Desde ese momento, en nosotros tomamos una dimensión diferente, tomamos un camino diferente, tomamos una posición diferente en la tierra. Dejamos de ser aquella persona ordinaria que éramos para venir a ser una persona extraordinaria en Cristo Jesús. Amén. Por eso tenemos que ir aprendiendo. En Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En el verso 2, meditemos en eso, veamos lo que dice eso. Si tú recibiste a Jesús y no lo has recibido, y en esta mañana tomas una decisión de recibirlo, esto empieza en tu vida personal. Esto entra dentro de ti. Tú no lo ves. Por eso es que fe está basada en lo que no ves. No puedes basar una fe en lo que ves, porque lo que tú ves no puede ser llamado fe, porque lo que es fe es lo que no se ve. Entonces tú tienes que saber que esto entra en ti. Tú no lo tienes que ver. Tampoco lo tienes que sentir. Lo tienes que creer. Esa es la clave de la fe. En el verso 2 dice: reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Reposarás hablando de Jesús, que iba a venir, iba a morir, resucitar y darnos la gracia, la fe, el poder a cada uno de lo que recibimos. Dice en Juan 1:12: a los que lo recibieron les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos. Si tú lo recibes, ya dejas de ser sin padre y sin madre, vienes a ser hijo de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos. Entonces todos estos, vamos a decir, componentes o 7 espíritus que subieron en Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra, el profeta Isaías dice: van a venir sobre Él, número 1, el Espíritu de Dios. Jesús no hacía nada por Él mismo, lo hacía por el Espíritu de Dios que estuvo en Él cuando estaba en la tierra. Amén. Y después viene el Espíritu de sabiduría. Jesús fue sabio. Después vino la inteligencia, consejo, poder, conocimiento y el temor de Jehová. El conocimiento, hermano, una cosa que me gustó mucho, el viernes asistimos a una cena de pastores y un pastor que tiene grados teológicos me decía: es que tú predicas diferente a todos. Tú te mueves lleno de la palabra. Yo no fui a la escuela, pero ese conocimiento, ¿quién lo da? Dios. A ti te lo da Dios también. Porque dentro de nosotros está el espíritu de conocimiento, y el más importante de todo esto, por eso está el último, dice el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? El temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Entonces nosotros nos convertimos en unas personas que vamos a caminar en el temor de Dios. Estos 7 espíritus estuvieron en Jesús cuando estuvo en la tierra. Cuando Jesús murió y resucitó, se fue al cielo. Pero Él no se llevó esos 7 espíritus con Él. Esos 7 espíritus los dejó en la tierra para que cada persona que nace de nuevo reciba a Jesús como Señor y Salvador, entren en Él y puedan funcionar en la tierra con estos espíritus que están dentro de Él. Es una gran noticia para ti y para mí, que al saber que yo tengo estos 7 espíritus, yo puedo caminar en la dimensión de Dios, en la dimensión de Jesús. A muchos no les gusta eso, pero es lo que la palabra dice. Y yo lo tengo que aceptar, y tú lo tienes que aceptar, porque todo lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia, nadie lo puede parar más que tú, porque el poder de Dios está en ti. ¿Amén? Ok, qué bueno que lo creen. Entonces vamos a ver que esos 7 espíritus estuvieron en Jesús cuando Él vino a la tierra, en un traje humano como el tuyo y como el mío, pero el Espíritu Santo estaba dentro de Él. Jesús murió, resucitó, y cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo, el cual debe de funcionar basado en esos 7 espíritus que leímos. Tú te conviertes en la persona más inteligente. En el libro de Daniel vemos, en el libro de Daniel 1:18 al 20, vemos que había jóvenes, y llevaron 3 jóvenes cautivos, 4 cautivos a Babilonia, y al mismo rey y los mismos sabios decían que estos jóvenes eran
10 veces más inteligentes y más sabios que todos los sabios del reino babilónico. Tú estás en este mundo, recibes el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y te conviertes en la persona más inteligente sobre la faz de la tierra, sobre las personas que son inteligentes y que no tienen el Espíritu de Dios. Esto es una realidad, porque la palabra de Dios dice, yo lo tengo que creer, tú lo tienes que creer, y podemos funcionar como Jesús funcionó. Tenemos que saber que esos están en nosotros. Por eso es que todo lo que todo lo que Jesús hizo, estos 7 espíritus estuvieron en él. Y todo lo que Jesús hizo, los hizo con un espíritu de excelencia, lo hacía con excelencia. Ahora, si esos espíritus están en mí, yo tengo que hacer las cosas en excelencia para Dios. Porque están en mí y están en ti. ¿Están conmigo? ¿Sí? Amén. ¿Lo están creyendo? Amén. Entonces, cuando Jesús murió y resucitó y nosotros lo recibimos, comenzamos a funcionar dentro de esta dimensión espiritual. Tenemos que saber que estos espíritus están en nosotros para hacer todo lo que Dios nos mande hacer. Nacemos de nuevo, entramos en un nuevo proceso de nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17, no lo sabemos. De modo que si yo estoy en Cristo, ¿qué soy ahora? De modo que si tú estás en Cristo, ¿quién eres ahora? Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas se te hacen nuevas. Ese es el primer proceso. Ahora, en Romanos 12:2 nos dice, cambia tu entendimiento, deja la forma que el mundo te hizo. Tienes que dejar la forma que el mundo te hizo. ¿Cómo voy a dejar yo la forma que el mundo me hizo? ¿Cómo el mundo me hizo? ¿Cómo el mundo me entrenó? ¿Cómo yo tenía que robar, matar para sobrevivir? ¿Cómo yo tenía que adulterar? ¿Cómo yo tenía que fornicar para tener placer en mi vida? ¿Qué tengo que dejar eso? Bien fácil, ya nací de nuevo, soy nueva persona. El siguiente paso es renovar mi mente. Yo tengo que renovar mi mente. ¿Cómo renuevo? Por la palabra de Dios. Cuando yo renuevo mi mente con la palabra de Dios, voy a renovar mi entendimiento, y el entendimiento antiguo que yo tenía se va a ir despojando del viejo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Enterrar el viejo hombre. Porque si no enterramos el viejo hombre, no nos va a dejar hacer las cosas con excelencia. Dios nos equipó para hacer todo con excelencia, y esto incluye finanzas. Hebreos 9:1 al 5, habla del tabernáculo. Dios le dio indicaciones a Moisés que hiciera un tabernáculo en el desierto, y se lo describe como lo hiciera, con oro, con acacia, con lo mejor. Ahora, ¿qué Dios le servimos? Que en medio del desierto, donde no hay nada, se le ocurre a pedirle a su pueblo algo con excelencia. No había agua, no había riquezas. A los que les habló para que hicieran ese tabernáculo eran personas que habían estado cautivas 400 años. No había tiendas donde iban a comprar las cosas, pero tenían riqueza. ¿Y cómo estas personas manejaron la riqueza? Viniendo 400 años de esclavitud de Egipto, y se ponen con esa riqueza y dicen, ¿cómo vamos a hacer eso en el desierto? En el desierto no hay. ¿Para qué Dios quiere eso en el desierto? Es que Dios quiere, mira bien, en medio de tu problema, en medio de situación más grave, en medio de tu desesperación, en medio de ese desierto, Él quiere mostrar su gloria. Por eso pidió eso en el desierto. Ahí donde no hay nadie, aquí donde hay sequedad, aquí donde no hay agua, yo les di a ustedes mucha riqueza. A ver, quiero que me hagan con todas las riquezas que yo les di, háganme un tabernáculo. Se lo hicieron. ¿Y qué hacía? Dios descendía a ese tabernáculo y hablaba con ellos. Venía una nube de fuego y decía, Moisés, es tiempo que levantes el tabernáculo, camina otros 200 millas hasta que posees la tierra. Agarraban el tabernáculo, lo alzaban y lo establecían donde Dios les decía. Era una belleza, me imagino, porque Dios hace las cosas con excelencia. Cuando Dios te saca del poder de las tinieblas y te trae al reino de su amado Hijo,
lo hace con excelencia para que tú, todo lo que eras allá, ahora lo vivas en excelencia. Porque no voltees y codicies lo que el mundo tiene. Que no voltees y anhelas regresar lo que el mundo tiene. No, en los caminos de Dios, en medio de tu problema, ahí vas a ver la gloria de Dios. Pero solamente tenemos que renovar nuestro entendimiento y tenemos que nacer de nuevo. En el desierto no había nada, solamente el pueblo de Dios. En el desierto no tenían un vecindario, no tenían amigos, no tenían tiendas, no tenían moles, no tenían agencia de carros, no tenían dónde gastar el dinero. ¿Para qué querían riquezas? Dios tenía un propósito, hacerle un tabernáculo a Él. Ahora tú estás en medio de vecindarios, de tiendas, de agencia de carros. Dios te da una riqueza. Cuando tú le traes primero a Él, te dejó dinero de más para que vayas por tu carro del año. Porque Él siempre quiere mostrar su gloria. Por eso no quiere que vivas de lo que veas, quiere que vivas de lo que no ves. Tú no puedes anhelar un carro, una casa, porque te va a desviar. Porque ¿qué vas a hacer? Si tengo 2 trabajos, lo logro. Si vendo estas cosas ilícitas, hago dinero y lo logro. Esa no es la manera de Dios. La manera de Dios es, en el libro de Éxodo 36, cuando ellos traían oro, no trabajaba nadie de ellos. Ellos traían oro para el tabernáculo. Cuando llegaban a casa, se les multiplicaba el oro. Al día siguiente agarraban más oro y lo llevaban. Llegaban a casa y se les multiplicaba el oro. Nunca se les acabó el oro. En el desierto, lean Éxodo 35 y 36. Llevaron tanto oro que Moisés les dijo, ya paren de traer oro. Ya no traigan, ya no cabe. Imagínate. Entonces, ¿qué te quiere decir? Cuando tú le traes a Dios, tu casa siempre va a tener en abundancia. Porque estás haciendo para construir un tabernáculo. Amén. Dios nos da la oportunidad, cuando tú vienes a la iglesia, vienes a los caminos de Dios, la iglesia es para ayudarte a desarrollar la excelencia de Dios en tu vida. No para hacerte venir y darte un entretenimiento, pasar acá, contar chistes, contar mi vida, contar problemas y decir, hermanos, esta cosa Dios la mandó para corregirnos. Dios no manda nada malo. Dios estableció para un tabernáculo para manifestar su gloria. Las iglesias terrenales hoy son para manifestar la gloria de Dios. Son para manifestar la gloria de Dios. Y nos da la oportunidad Dios de desarrollar la excelencia que Él nos exige. Dios les dio todos los recursos para manifestar la excelencia. Les dio todo el oro, todo. Lo trajeron, manifestaron la excelencia de Dios. A Dios te dio a ti todo, no solamente riquezas financieras, una riqueza saludable, una riqueza de salud para manifestar la gloria tuya en ese cuerpo que Él te dio. Esa es la excelencia. Amén. En estos tiempos, ¿qué es lo que impide que el pueblo de Dios haga las cosas con excelencia? ¿Qué es lo que impide? Veamos qué dice Éxodo 25 del 1 al 8. En el desierto, como les decía, nadie tenía un trabajo, nadie tenía ingresos. Dios le pide cosas bellas para su santuario. ¿Qué tal mentalidad debemos de tener? Dios te pide lo mejor para Él. Cuando tú das lo mejor para Él, Dios te da lo mejor que Él tiene para ti. Por eso tenemos que renovar nuestra mente. Vamos a leer hasta el verso 8. Jehová habló a Moisés diciendo, el verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diera de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Sigamos leyendo. Tomarás mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Dios le estaba diciendo a Moisés lo que les pidiera. El verso siguiente, lo que les pidiera. Dios nunca te pide lo que no tienes.
o lo que Él no te da. Si Él te pide el 10%, es que Él ya te lo dio anticipado. Si Él te pide una semilla, es porque Él ya te la dio. Cada uno de nosotros no podemos decir, no puedo diezmar porque no tengo. No, si Dios ya te lo dio. Si eres un creyente nacido de nuevo, Dios ya te suplió. El verso 4 dice, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Fíjate todo lo que les está pidiendo Dios. Dios les estaba pidiendo algo que les había dado. Pieles de carnero, tenillas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. ¿Para qué quería Dios todas esas cosas? Nosotros solamente tenemos que obedecer. Aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Verso 7. Piedras de onice, piedras de enjaste, para el efod y para el pectoral. Verso 8. Y harán un santuario. Mira lo que harán un santuario. ¿Para qué es el santuario? ¿Para qué es el santuario? Para yo habitar en medio de ellos. Él nos mandó a hacer este santuario para que Él habite en medio de ellos. Cuando nosotros venimos aquí siempre recibimos una palabra de excelencia. Él nos da siempre una palabra de excelencia, porque Él viene y habita con nosotros. Dios nos ha dado todo lo mejor para que Él habite en la excelencia. Estamos hablando de personas esclavas, 400 años esclavas, pero aprendieron y le trajeron a Dios lo mejor para que habitara en excelencia. Amén. ¿Qué haremos nosotros con las riquezas? Porque a aquellas personas Dios les dio riquezas y tenían una mente de esclavitud, habían estado esclavas por 400 años. ¿Qué haríamos nosotros si Dios llegaras a tu casa después del servicio y te encontraras con tanta riqueza? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Dile, Señor, porque tú me diste en abundancia, yo voy a apartar el 10%, o primero compro cosas y después si me sobra te llevo. ¿Qué haríamos? Porque ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que le servimos. Amén. ¿Qué haríamos nosotros si a Dios nos da esa riqueza? ¿Qué haríamos? Dios quiere que renovemos la mente. Jesús dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Recuerda que así dice Jesús? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está también ¿qué? Tu tesoro. ¿Por qué un tabernáculo donde no había nada? ¿Por qué? ¿Será que Dios tiene buen sentido del humor? ¿O Dios hace cosas extravagantes o locas? ¿O por qué Dios hace eso? ¿Por qué pide un tabernáculo? ¿Por qué tú has leído en Apocalipsis donde vive Dios, ¿verdad? Calles de oro. Él quería lo mismo en la tierra, para poder vivir y habitar en medio de todo eso que Dios tiene en el cielo. Por eso Jesús vino y dijo, cuando oren, traigan el cielo a la tierra. Traigan la abundancia del cielo a la tierra. En la tierra no traigan enfermedad. En la tierra no traigan pobreza. En la tierra no crean que esas cosas existen enviadas por mí. En la tierra tienen que tener la excelencia. Tú tienes que tener tus hijos llenos del poder de Dios. Tu esposo, tu esposa, tu familia, tu casa, tu trabajo. Todo tiene que manifestar la excelencia mía y el poder mío. Amén. El desierto, aunque estuviera seco, no impidió o no fue un impedimento para que Dios mostrara su poder. Aunque nuestra vida aparezca un desierto, tenemos que actuar en lo que Dios dice. Porque cuando actuamos en lo que Dios dice, aunque tu vida esté como un desierto, va a florecer. Amén. Lo vemos por la palabra de Dios. Los llevó por el desierto. Floreció la gloria de Dios. Probablemente tú estás pasando por problemas y por situaciones, pero cuando tú le crees a Dios, ese problema se convierte se soluciona y todo va a florecer. Vamos a ir a 2 de Samuel, el segundo libro de Samuel 2:8. Ahí, ¿verdad? Habla que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos levanta del polvo. Esa palabra, moladar, me gusta porque dice,
Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Qué es muladar? Muladar es un lugar donde van a tirar el basurero. Muladar es un lugar donde aquí en Estados Unidos y en México también hay baños portables. Los llenan y van a un lugar y lo tiran todo eso. Ese es un lugar donde van a tirar el estiércol y todas esas cosas, es un muladar. Entonces por nosotros nos vimos envueltos en el muladar, nos vimos envueltos, éramos como polvo, todos nos despreciaban, nada nos quería. Pero cuando nosotros somos menesterosos, ¿qué es un menesteroso? Menesteroso es aquella persona como ustedes que llegaron hoy a la iglesia y se están dejando enseñar y están aprendiendo lo que Dios les está hablando. ¿Qué hace? En ese momento te saca del muladar y te pone, ¿dónde te pone? Dice, para hacerle sentar. Él te hace sentar con príncipes, heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Nos saca del muladar para hacernos sentar en lugares de privilegio. En esta mañana tú estás sentado en un lugar de privilegio, tú estás sentado aquí físicamente, pero espiritualmente estás sentado a la diestra de Jesús. Tu cuerpo está aquí, pero como recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tu espíritu está al lado de Jesús. Amén. Tú estás aquí, y si tu espíritu está allá, ¿quién puede tocar tu espíritu? Nadie. Nadie puede tocar tu cuerpo, porque tu cuerpo y espíritu están juntos. Por eso ni el COVID ni nada puede tocarte, ni ninguna enfermedad. ¿Amén? Ok, ¿lo cree? Amén. Pero mira, mucha gente desprecian. Ponme por favor 2 de Samuel. Mucha gente desprecia. Ahí se está diciendo, yo te voy a sacar, yo te voy a poner en lugares de alto. Pero en el verso 30 del mismo libro de 1 de Samuel, en el verso 30 nos dice, si me pones el verso 30, nos dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Se acuerdan lo que vimos en la escritura antes? Dios nos hace una gran promesa que nos va a sacar de la sociedad, de la suciedad y sociedad mundana, de todas esas cosas malas nos saca y nos hace sentar en lugares privilegiados. Pero dice, yo ya había te prometido estas cosas. Mas ahora, dice Jehová, nunca lo voy a hacer contigo. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a honrar a los que me honran. Yo solamente lo voy a hacer a los que me crean. Yo solamente lo voy a hacer a los que tengan fe. Yo solamente lo voy a hacer a los que honran. ¿Qué es una honra? Honrar a Dios es, si Dios te dio tu sanidad y sigues enfermo, has deshonrado a Dios. Porque no aceptaste su regalo. Y dice, yo voy a honrar a los que me honran y a los que me desprecian, ¿qué va a hacer con los que lo desprecian? Y me desprecian serán tenidos por poco. Por eso nunca hay sanidades, por eso hay, les comentaba en la mañana, fui a una reunión, cena de pastores y una esposa de un pastor se acercó a mi esposa y se sintió orgullosa que le había dado el COVID. Tuve el COVID, pero Dios me restauró. ¿Cómo Dios va a poner algo malo en ti y luego restaurarte? Dios tiene misericordia. Había despreciado la sanidad, había despreciado el poder que Dios me dio. Si yo desprecio el poder que Dios me dio contra todas las acechanzas del diablo, y el COVID es una de ellas, entonces estoy deshonrando a Dios, y lo más seguro es que le dé a la persona que deshonra a Dios. ¿Amén? ¿Sí creen? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, nosotros solamente tenemos que honrar. Si Dios me dijo, por las heridas de Jesús tú eres sanado. Amén, gracias. Gracias, 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 gracias. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Gracias. Caerán a tu lado 1000. Gracias. Yo habito bajo la sombra del Altísimo y nunca te va a pasar nada. Gracias. Yo tengo una cerca de ángeles alrededor de ti, de tu casa, de tus hijos, de los miembros de la iglesia y de todas tus propiedades. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Y voy a ser intocable. Amén. Pero lo tenemos que creer. En primer libro de Samuel, vamos a ir ahora al primer libro de Samuel, capítulo 2, el verso
verso 22 al 25, lo vamos a ver, habla del sacerdote Elí. Habla del sacerdote Elí. Amén. Pero Elí era muy viejo, veía de todo lo que sus hijos hacían. Es lo más difícil, ¿verdad? A veces corregir a nuestros hijos. Y a veces como que no les queremos poner mano dura. Yo los pongo en manos de Dios. Yo oro por ellos y Dios los cambiará. Me imagino que eso hacía Elí. Y no los corregía como los tenía que corregir. Usa como usan muchos. Yo los pongo en manos de Dios. Dios que se encargue de ellos. ¿Sabes qué le pasó a Elí por haber hecho eso? Y no corregirlos. Veamos lo que dice la palabra. Dice, hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 23, vamos a leer hasta el 25. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Verso 24. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. El verso 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Si violamos una ley de tráfico, nos llevan a la corte y el juez nos juzga. Pero si violamos la ley de Dios. Pero el que pecare contra Jehová, ¿quién va a rogar por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, tremendo, hacerlos morir. ¿Ves? Yo los pongo en tus manos. Ya Dios no oye eso, porque tú no los corregiste. ¿Qué sucede? Se mueren. ¿Cuántos jóvenes se han muerto que se crearon en la iglesia y han muerto prematuramente? Porque nos olvidamos como si yo sé que el enemigo puso una enfermedad en mi hijo, yo inmediatamente cancelo esa enfermedad en el nombre de Jesús y él va a ver la gloria de Dios y yo también, y ese testimonio va a hacer creer que mi hijo crea que yo verdaderamente le sirvo a un Dios de poder. Pero si yo estoy aquí y en mi casa me oye hablar, ya esta hermanita yo no la aguanto. Aquel hermanito, yo no sé para qué viene si se viene a dormir. Y mis hijos oyen eso. ¿Tú crees que mis hijos van a querer venir a la iglesia o asistir a una iglesia? No. No. ¿Por qué? Porque yo mismo no estoy dando buen testimonio. ¿Y qué quiero hacer? Señor, yo sé que mis hijos no quieren venir, pero los pongo en tus manos. No los pongas en tus manos, me los dio a mí para yo tenerlos en mis manos, a mis hijos. Y que a través de todo, porque ellos ven todo. Ellos saben si yo mezclo la iglesia con el hogar, la iglesia con la iglesia, o los problemas de mi casa con los problemas de la iglesia. Ellos ven todo. Y te están observando. Aleluya. Si lo creen, porque los oigo muy callados. Gloria a Dios. El verso 29, miremos lo que dice el verso 29 del mismo libro de Samuel, capítulo 2, en el verso 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, aleluya. Yo quisiera ir a la iglesia, pero mi hijo, yo quisiera ir a la iglesia, pero mi hija. Es que tengo un party con mi hijo, aleluya. Y muchos, aquí ustedes no, muchos le dan más honra a sus hijos que a Dios. Y ese era el caso de este sacerdote, Elí. Le dijo: mira, le has dado más honra a tus hijos que a mí. En vez de engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. No tenemos que permitir que nuestros hijos no cumplan lo establecido por Dios. No toda la culpa es de ellos. Los padres permiten cosas que no son excelencia para Dios. Toma el teléfono, vete a jugar, aleluya. El teléfono los educa de una manera y tú los educas de otra. El teléfono les da placer, les da los videos, les da otros aprendizajes y tú los ves ahí encerrados, escuchando videos y al rato, oye, ¿de dónde sacaste todas esas cosas? ¿Por qué sabes eso? Los videos. Los videos. Amén. Los padres permiten cosas que no son excelencia para Dios.
Eso causó que Elí no tuviera descendencia. Sus hijos se murieron prematuramente. Recordemos Isaías 2. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Dios. Si vemos a Jesús, Jesús hizo las cosas en excelencia. Y Él nos dice en varias ocasiones, yo no hago nada si no escucho del Padre. Yo no hago nada si no escucho del Padre. Tenemos que escuchar siempre lo que el Padre dice. Amén. En Juan 6:10 le pidieron, había una gran multitud y Jesús hizo con excelencia cómo servirle a esa multitud. Había una gran multitud de personas que estaban escuchando a Jesús y llegó la hora de comer. Jesús, el maestro, enseñaba orden, decencia y no sirvió la comida hasta que todos se sentaron. La excelencia, el orden y la decencia hizo que la comida se multiplicara. Cuando nosotros hacemos las cosas en excelencia, vas a ver la gloria de Dios manifestada en lo que hagas. Por eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante lo que Jesús estaba haciendo, sino que cuando hicieron las cosas en orden, la excelencia y el poder de Dios se manifestó. El desorden, la interrupción, puede parar la manifestación de Dios. Jesús estaba en medio de esa predicación. Jesús estaba predicando en medio de esas tantas personas, miles de personas. Y al seguir preguntando, quiso probar la fe de Felipe. Así también como prueba, Jesús no te prueba de otra manera, Dios no te prueba de otra manera, lo único que prueba es tu fe. Vio que Felipe estaba bien atento, escuchando, así como están ustedes bien atentos. Y dices, yo creo todo lo que está diciendo Jesús. Tú crees todo lo que está hablando aquí. También Jesús lo volteó a ver y le dijo, Felipe, ya es hora de que coman. Felipe, ¿cómo contestó? ¿En fe? No, le contestó por lo que vio. Señor, un mes de trabajo no da para comprarle alimentos a esta gente. ¿Cómo contestó Felipe? Por lo que vio. Yo creo y tengo fe, pero yo voy a contestar por lo que veo, en lo natural, no por lo que veo en lo espiritual. Entonces la fe nos ayuda a ver lo espiritual, porque fe es la sustancia de las cosas que tú esperas, la convicción de lo que tú no ves. Tú tienes que estar convencido que no lo ves, porque si tú te mueves en lo que ves, eso no es fe. Eso es fe en lo que ves, fe en lo que sientes y fe en lo que tocas. Y esa no es fe de Dios. La fe de Dios es cuando tú ves lo que tú ves, que tú lo quieres, lo ves en el área espiritual. No lo ves en lo natural, lo ves en lo espiritual. Y tu fe lo trae a lo natural. Eso es la fe de Dios. Por eso Jesús le preguntó a Felipe, Felipe, es hora que coman. Maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde? Entonces, vemos que Felipe había estado con Jesús, había visto las cosas de Jesús, pero no había elevado su nivel de fe. No debemos que eso pase en nuestras vidas. Porque la fe de nosotros no es por lo que veas, no es por lo que sientas, o no es por lo que toques. La fe de nosotros, de acuerdo a 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. No vamos a caminar por lo que vemos, oímos y sentimos, porque eso no es fe. Los discípulos oían la palabra y veían lo que la palabra hacía. Pero ¿qué pasó en ellos? No desarrollaban la fe necesaria para ellos poder hacer las cosas que Jesús hizo. Cuando vino la tormenta, maestro, despierta, ¿no ves que perecemos? Jesús lo hizo intencionalmente a ver si ellos podían usar la fe que ellos habían aprendido. ¿Qué dijo Jesús? ¿Hasta cuándo estaré contigo, con ustedes? Mar, cállate, viento enmudece. ¿Qué sucedió? Se paró. Cuando venga un problema a tu vida, no te dé miedo, tú tienes fe. Solamente háblale al problema. COVID, te vas en el nombre de Jesús. No tocas ni mi casa, ni la de mis hijos, ni la de mis hermanos, te vas en el nombre de Jesús. Pero normalmente el cristiano quiere arreglar todo con oración.
ore por mí porque me está pasando esto. Ore por mí. Háblale. Jesús le hablaba las cosas y las cosas le obedecían. Te dio el mismo poder, te dio misma autoridad para que tú y yo lo hagamos. Sí, amén. Cuando no desarrollamos la fe necesaria, no podemos hacer cosas. Dios, Jesús, le dio la oportunidad de usar la fe a Felipe. Felipe pudo haber dicho, perdón, yo sé que aquí hay un muchacho que tiene panes y peces, y Jesús oyéndolo. A ver hasta dónde llega Felipe. Y Felipe pudo haber seguido hablando, tráiganmelos. Y lo que hizo Jesús, si lo hubiera hecho Felipe, agarrar las canastas, Padre, gracias, porque yo sé que tú me escuchas. Pedro, Tomás, ustedes empiecen a dar. Y Jesús, wow, este se aprendió, tiene mi fe. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando tú te capacitas en fe, Dios te da la oportunidad que uses tu fe. Te vas a tu casa y ves, vete al banco y le dices, multiplícate, cuenta de banco. Te ordeno que te multipliques. Tú te vas y te llama el banco. Aquí hay un error en su cuenta, hay depositado $100,000. ¿Quién los depositó? Tú dices, gloria a Dios. Porque tú le hablaste. Porque no hizo eso Jesús. Cuando le cobraron los impuestos, ¿qué hizo Jesús? Vayan, el primer pez que saques tiene dinero. O sea, hablar de dinero en la iglesia no es malo. Porque cuando tú tienes dinero, tienes poder, controlas. Cuando tú tienes dinero, tienes poder, controlas. Amén. Y cuando no tienes dinero, eres controlado. ¿Sí o no? Por eso Dios quiere que tú tengas todo el poder aquí en la tierra. Por eso te capacitó. Por eso te da todo lo mejor. Amén. Dios y Jesús nos da la capacidad, la habilidad para hacer lo que Él pudo hacer cuando estuvo Jesús en la tierra. ¿Cómo? A través de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder de Dios que hizo que Jesús resucitara de los muertos. La gracia lo sacó de ese lugar y viene y nos la dio a nosotros. Juan 1:16, y nos ha dado gracia sobre gracia. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y proclame que Jesús es el Señor, y todo lo que tú pidas en mi nombre, creyendo que sucede, lo recibes. ¿Quién lo tiene que hacer? Tú lo tienes que hacer. Cuando tú pides en el nombre de Jesús, creyendo. Amén. Así se hace, sucede. Vemos que los discípulos fracasaron en varias ocasiones. Hermanos, que no nos sucede eso. Nosotros oímos de fe. Tenemos que desarrollar fe para que usar nuestra fe y para crear la solución contra todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu esposo, contra tu esposo. La fe te va a ayudar a que tú desarrolles y creas una solución para todos esos problemas. En 2 Corintios 10, 4 y 5 nos dice traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios empiezan en tu mente y tú tienes que traerlo, yo también traerlo cautivo a la obediencia en Cristo. Amén. Vamos a ver una escritura que todos oímos religiosamente y la siguen oyendo y la siguen usando y te la siguen enseñando así y la siguen aceptando así, erróneamente. Romanos 8:28. Y te dicen, si estás en un problema, ves publicaciones en Facebook. Ay, estoy bien enfermo, pero yo sé que todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. ¿Han oído eso? ¿Verdad que es bien común? Y lo siguen usando y te viene un problema y dicen, no se preocupe hermano, hermana, es que todas las cosas le vienen a bien. ¿Qué te quieren hacer saber? Te quieren hacer entender que tú aceptes y lo hacen. Que todo lo malo que pasa en tu vida tiene un propósito enviado por Dios, porque Él lo va a cambiar a mal. Pues muchas veces no sucede porque se han muerto muchos cristianos creyendo eso y no tuvieron solución. ¿Sí o no? Ok.
Por eso estás aquí, para aprender. Yo también aprendo. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Un verso que lo han sacado de contexto. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, pero nunca te dicen cuáles cosas. Y ellos te hacen creer que las adversidades son las cosas que te van a ayudar a bien. ¿No es cierto? Una cosa errónea, mala, nunca te va a ayudar a bien. Por eso tenemos que saber que cuando nos prediquen, no saquen del contexto el texto para hacerlo un pretexto. Vayamos a Romanos 8:15 para que tú veas que este verso te lo han sacado del contexto, haciendo saber que las cosas malas después van a venir a bien. En el verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, si tú estás esclavo a una enfermedad, a la pobreza o a cualquier problema, no fuimos llamados a esclavitud, nunca recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibimos un espíritu de adopción por el cual, ¿qué hacemos? Clamamos, Abba, Padre. Clamamos, Abba, Padre. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor o esclavitud, sino que habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya fuimos libres de la esclavitud. ¿Cómo puede ser que nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, al cual nosotros llamamos Abba Padre, te ponga una cosa mala porque te va a servir para tu bien? ¿Cómo? A ver, explíqueme eso. ¿Cómo una cosa mala, como una enfermedad, cómo este COVID va a aplicar a mi bien, a mi vida? Yo no lo recibo en el nombre de Jesús. Yo no sé ustedes. Si este COVID es una cosa mala que te va a servir para bien, yo no creo que 2 meses entubado o 3 meses entubado sea felicidad en tu vida. Yo no lo creo. Por eso es que han sacado este texto del contexto. Amén. Dios nunca puede poner una cosa mala para servirte para bien. Mi Padre, el cual yo llamo Ama Padre, me ama y yo lo amo a Él. Porque Él me ama, todas las cosas me ayudan a bien. Ahora, ¿cuáles son las cosas que me ayudan a bien? Porque te dicen, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿acaso te han dado una lista de las cosas que te ayudan a bien? ¿O siempre se enfocan en lo negativo? Tú tienes, hasta le hablas a tu pastor y, pastor, me está faltando. No se preocupe, todas las cosas obran para bien. Ahí te dejó, en medio de la nada. No solucionó tu problema, ni siquiera oró por ti. Ahora, ¿cuáles son las cosas que te ayudan para bien? ¿Te han dicho alguna vez cuáles son las cosas que te ayudan para bien? Gloria a Dios, que Dios te los dice. Vayamos primero a Marcos 16 al 17. Estas son las cosas que te ayudan para bien. No la enfermedad, no la dolencia. Mira lo que dice: al que creyere y fuere bautizado, ¿qué será? Mas al que no, será condenado. Verso 17. Estas son las cosas que te ayudan para bien. Las cosas que te ayudan para bien, estas señales o estas cosas te seguirán a ti que tú crees. En mi nombre echarás fuera demonios. Este COVID es un demonio. En el nombre de Jesús empieza a echarlo fuera. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarás nuevas lenguas. Tienes que dejar tu manera pasada de hablar. Empieza a hablar una lengua celestial, una lengua del reino. Empieza a hablar positivo, empieza a hablar manifestación del reino de Dios en tu vida. Verso 18, hablarás nuevas lenguas. Vas a tomar en tus manos serpientes, y si te dan un veneno, nada te va a suceder. Sobre los enfermos pondrás manos, ¿y qué va a suceder?
sanarán. Estas son las cosas, hermano, que te ayudan para bien, no las cosas negativas que te han dicho por años en diferentes ministerios o concilios o denominaciones. Estas son las cosas que te ayudan para bien. Empieza a creer las cosas que te ayudan para bien. Amén. Ahí está esas son las cosas que te ayudan para bien. Muy diferente a lo que nos enseñaron y siguen enseñando. ¿Cómo pueden aceptar o creer que Dios te va a poner una enfermedad, fracaso o dolencia y esperar a ver cuándo se convierte en bien? Por favor, tenemos que dejar de creer esa falsedad. Dejen de creer esa falsedad. Dios, a través de Jesús, las cosas buenas que nos dio son gracia, fe, el nombre de Jesús, su palabra y la sangre de Jesús. Son las cosas que nos ayudan para bien, no las adversidades o las enfermedades. Nuestro Dios es poderoso. ¿Quién lo cree? Amén. ¿Cómo te va a dar una enfermedad? Él es poderoso. Él te dio el poder para que la enfermedad ni siquiera te toque. Ni siquiera te puede tocar. Jesús tuvo todo. Nuestro Dios es poderoso. Jesús tuvo todo el poder del Padre cuando anduvo en la tierra. Ahora tú lo tienes. Tú lo tienes. Imagínense que Jesús estuviera en ese tiempo y ya no lo dejes de ver y le hables a sus familiares: oigan, Jesús ya no viene a ministrar, está entubado con el COVID. Aleluya. ¿Verdad que no iba a suceder? Nunca iba a suceder eso. Ni sucedió, tampoco a ti. Ni sucederá. Tampoco a ti. Porque ese mismo poder está en ti. Amén. Sí, amén. No te tienes que preocupar por las cosas. De nada. Amén. No se preocupen, porque todas las cosas son para mí. ¿Cuáles son las cosas? Gracia, fe, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, su palabra. ¿Cuál es su palabra? Marcos 16, 16 a 17 y 18. Lucas 10, 19. Hechos 1, 8. Hechos 2, 4. Esa palabra, esas son las cosas que te ayudan para bien. Amén. Ok. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Nosotros tenemos el poder para cancelar aquel que Jesús nos explica en Juan 10:10. Hay un adversario que Jesús nos explica en 10:10 y él vino a robar, a matar y destruir. Pero ¿quién pudo tocar a Jesús? Nadie. ¿Quién pudo tocar su cuerpo terrenal con una enfermedad o con una dolencia? Nadie. ¿Por qué? Porque él llevaba al Espíritu Santo. Y nadie puede tocar al Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Sí. Nadie te puede tocar. Aleluya. Nada te puede tocar. Lo único que le da acceso a que tu cuerpo sea tocado es el miedo, la duda, la incredulidad. Pero cuando tú vences esas cosas y sabes que el Espíritu Santo está en ti, nadie te puede tocar. ¿Sabes por qué? Veamos que nadie te puede tocar. En 1 Corintios 3:16, tenemos que saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo y nada te puede tocar. 1 Corintios 3:16 nos dice, está a la vuelta en el otro, ahí están porque están a la vuelta del papel. Aleluya. Dice en 3:16, 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis, o sea, estás en esta tierra. Y dice la palabra en el libro de Hechos, Dios no puede habitar el templo hecho de manos. Habita en tu cuerpo, porque Él te hizo. Cuando recibes a Jesús, viene Dios a vivir en tu cuerpo y tú te conviertes en un templo del Espíritu Santo. Ya tú andas en esta tierra, pero ya no eres un ser humano ordinario. Eres un ser humano extraordinario. En el libro de los Hechos 19 dice que los apóstoles, los discípulos, hacían milagros extraordinarios, porque ellos eran ordinarios, pero lo que estaba dentro de ellos, estuvo dentro de ellos, es extraordinario. Lo que está dentro de ti es extraordinario. Nadie te puede tocar, porque eres templo del Espíritu Santo. ¿Quién mora en ti? El Espíritu Santo. Lo dice la Escritura. Así es.
Y si lo dice la Escritura, yo lo tengo que creer. Y tú lo tienes que creer también. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, ¿de quién lo tienes? De Dios. Y no es vuestro. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No puedes hacer de tu cuerpo lo que quieras. Si estás en el mundo, el adversario vino a robar y matar, y él va a usar tu cuerpo para que robes, para que mates, para que te drogues, para que tomes. Él va a usar tu cuerpo para todas esas cosas. Pero una vez que vienes a Cristo, ya tu cuerpo no es tuyo, ahora es de Dios. Ahora, el templo del Espíritu Santo de Dios, yo ya no le voy a meter ni droga, ni alcohol, ni nada, ni fornicación, ni adulterio, ni nada, ni medicina, ni ir al hospital, porque ahí me van a dejar. Nada. Y yo sé que nadie puede tocar mi cuerpo, porque es donde toca el Espíritu Santo. Cuando llevaban el arca del pacto en la carreta, y un sacerdote tocó el arca, ¿qué pasó? Se murió. Tú eres el arca de Dios, el que te toque aquí, a ti se muere. Porque dentro del arca estaba la presencia de Dios, dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. El que te toca se muere. Si el COVID se quiere tocar, se muere. Si el cáncer te quiere tocar, se muere. Si la diabetes se quiere tocar, se muere. Pero te tienes que hacer creer, no ignorar que eres cuerpo del templo del Espíritu Santo. Porque cuando ignoras, ay, es que Dios me dio esta enfermedad para enseñarme algo. Yo honro a los que me honran, y los que me deshonran los tengo por poco. Eso dice la Escritura. ¿Lo creen? Gloria a Dios. Hasta aquí. Mediten. Amén. Nos despedimos de los hermanos de Facebook Live. Sigan conectados. Tenemos CDs. Está en YouTube. Vean en YouTube. Síganos en YouTube. Porque esta es una comida celestial. Amén. Hoy tenemos